pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahora, Señor, te agradecemos en esta hora por darnos el privilegio de estar en este lugar. Señor, gracias por la libertad que tenemos de poder alabarte libremente, sin ningún temor a persecución. Gracias porque podemos expresar a través de la alabanza nuestra gratitud y te ofrendamos, Señor, toda la honra y la gloria. En esta hora, Señor, humillamos nuestro corazón delante de ti. Rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, y que limpies nuestros corazones con tu sangre preciosa. Señor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ver en tu palabra el consejo que tú tienes para nuestra vida el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia es para leerse, pero no solamente para leerse, pero para obedecerse también. Y ese es algo curioso, pero fallamos tanto en una cosa como en la otra. No leemos mucho la palabra de Dios, menos obedecemos la palabra de Dios. Pero sin embargo, ese es el propósito que Dios tiene al dejarnos su palabra, a fin de que nos demos cuenta qué es lo que tenemos que hacer como sus hijos, a fin de que podamos honrarle con nuestra vida, cada quien en lo personal. El apóstol Pablo, en esta porción del capítulo final del capítulo 4, nos lleva en una dirección en la cual necesitamos considerar lo que él ha estado enseñando en los 3 capítulos anteriores. Nos ha ido mostrando todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Nos ha ido mostrando cómo hemos sido rescatados, cómo hemos sido redimidos, cómo ahora disfrutamos del amor y el favor de Dios. Nos ha ido enseñando que somos hijos amados de Dios, que Dios es nuestro Padre, que Cristo es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Nos ha hablado de todos estos aspectos, pero también ahora nos hace saber en esa segunda parte de esta carta a los Efesios, empezando precisamente en ese capítulo 4, nos hace ver que necesitamos actuar en consecuencia. Si Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, entonces ahora es importante que nosotros entendamos que también necesitamos nosotros hacer cosas importantes que Dios espera que las hagamos. Ahora bien, en esos primeros 3 versículos, déjame leerlos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vean, nos muestra algunas características de lo que es el estilo de vida de la gente que no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Nos muestra el carácter de los incrédulos. Y quizás sea algo muy familiar para nosotros también, porque de ahí venimos. De ahí hemos sido rescatados. De ahí hemos sido salvados. Y nos muestra esas características que hay en la vida de los no creyentes, con el propósito, por supuesto, de que nosotros entendamos que ahora ya no son parte de nuestra nueva vida que en Cristo hemos recibido. Hay un mandato negativo. Dice que ya no andéis como los otros gentiles o como los incrédulos. Esa expresión que no andéis, ya lo veíamos al principio del capítulo 4, significa, el andar significa un estilo de vida, una forma de vida, un comportamiento. Y se nos manda que ahora en Cristo Jesús, puesto que estamos en unión con Cristo, hemos recibido la vida de Dios a través de Cristo
Jesús, entonces necesitamos empezar a vivir así, de esa manera. Dice, ya no andéis como los otros gentiles. Y ve, empieza a dar las características que hay en la vida de los no creyentes. En primer lugar, dice que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad significa vano, inútil, sin propósito alguno. Claro, la gente sin Cristo vive sin ningún propósito en su vida. Vive por vivir simplemente. Se han establecido palabras que expresan su propio estilo de vida. Hay que comer para vivir. Hay que vivir para comer. Y son dos cosas que nunca se encuentran en realidad el verdadero sentido de una vida que en realidad pueda llamarse vida y que se pueda disfrutar plenamente. Dice que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que en su mente ellos piensan que están bien en todas las áreas de su vida. Ellos piensan en su mente que lo que ellos hacen está de acuerdo, incluso en muchos casos y aspectos, a la voluntad de Dios. Ellos no consideran a Dios en sus vidas. De modo que lo que ellos hacen en realidad es ajeno por completo a lo que Dios desea para la vida de cada ser humano. Pero ellos piensan que todo está bien. Ellos piensan que es algo tan importante, lo máximo, poder vivir una vida llena de alegría, de regocijo, pero echando mano de recursos externos como el alcohol, las drogas, la sexualidad, la sensualidad, qué sé yo. Cuando alguien anda metido en ese ambiente, para ellos es lo máximo. No tienen la clara visión de la perspectiva de la vida auténtica que Dios desea para cada uno de los seres humanos. No tienen una perspectiva correcta de lo que debe ser vivir una vida. Por eso cuando usted quizás va caminando por ahí por la calle y pasa por alguna casa donde tienen alguna reunión familiar y se escuchan gritos, alegría, risas, qué sé yo, y usted puede pasar y al escuchar todo ese escándalo dice, ay, qué bien le están pasando. De veras la están pasando muy bien. Pero sin embargo, si se quedara hasta el final de ese tipo de reuniones, se da cuenta que empiezan a degenerar en discusiones, en pleitos, en contiendas, y finalmente acaban todos enojados, fastidiados, distanciados, y se alejan uno del otro. Y uno se pregunta, ¿de verdad estaban pasándola bien? Pero es lo que piensan ellos en su mente. Por eso dice que tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Haga usted de cuenta que ocurre un apagón de repente en cualquier hora de la noche. Todo estaba iluminado y de repente hay un apagón. ¿Cómo se ve todo? Oscuro. Oscuro. No hay forma de guiarse o por dónde caminar si es que tiene que caminar. No hay forma de ver por dónde va caminando. ¿Por qué? Porque todo está oscuro. Y esa es la forma en cómo nos explica el apóstol Pablo el estilo de vida de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Sus vidas están oscuras, están en la oscuridad, no se dan cuenta de la verdadera necesidad que ellos tienen. O toman por tomar, se drogan por drogar, o van a bailes por bailar, o se llenan de todas esas cosas porque consideran ellos que eso es lo que necesitan en verdad en su vida. Pero nos damos cuenta, a la luz de la palabra de Dios, que en realidad están ignorantes de la verdadera vida de Dios. Viven en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. Háblenles de religión, háblenles de la iglesia, háblenles de la palabra de Dios. No lo entienden. Es más, hasta llegan a burlarse. Y nos hablan de filosofías nuevas que circulan en la actualidad. Nos hablan de la sabiduría, de la educación, qué sé yo.
pero no nos pueden hablar en absoluto, ni siquiera alguna palabra bíblica. Porque para ellos no es importante. Para ellos no les sirve para nada eso. Porque solamente se consideran a sí mismos. Y no consideran a nadie más. Hay egoísmo en la vida de cada persona que no busca a Dios en su corazón. Y dice que es por la ignorancia que en ellos hay. Vea, son personas ignorantes de las cosas espirituales. Son ignorantes de las cosas de Dios. Porque para ellos cualquier cosa que se llame Dios lo rechazan completamente. Si usted le va a hablar de Cristo a una persona en particular, inmediatamente lo que viene a su mente es religión. No, yo ya tengo mi religión. Ya vivo mi religión. Cuando no tiene nada que ver con la religión, hablar de Jesucristo. No tiene nada que ver con la religión. Pero ellos no lo entienden, no lo comprenden. Porque están cegados completamente. Dice la Escritura que el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Así como ellos viven, ellos piensan que ese es lo máximo, ese es lo mejor. Pueden que se caigan de borrachos, ahogados de borrachos una noche, pero al día siguiente se sienten los más miserables, los más desgraciados. Tienen que insistir otra vez en buscar aquello que por algunos instantes les produjo cierta alegría, cierto contentamiento. Y es un cuento de nunca acabar. Viven cegados, ignorantes de que hay cosas mucho más importantes que las cosas materiales mismas. Y esa ignorancia, ¿qué es lo que causa en la vida de los incrédulos? Endurecimiento de corazón. Hacen duros sus corazones. A mí no me vengas con cuentos. Quizás cuando sea viejo entonces iré a la iglesia. Para mí hay cosas más importantes que la iglesia. Y sí es cierto, ellos lo entienden así y creen que están en lo correcto. Pero en realidad cuando oramos por alguien que está en esa condición, no siempre sabemos cómo orar por esas personas. Pero nuestra oración específica para cada una de estas personas es: Señor, ábrele su entendimiento, ilumínale su mente, su corazón, para que puedan darse cuenta de que tú, Señor, eres su mayor necesidad. Hay una tremenda necesidad en el corazón del ser humano, y esa necesidad trata de llenarla con lo que sea, pero se da cuenta que entre más le echa cosas, menos felicidad encuentra, menos satisfacción encuentra, más infeliz se siente. Porque no saben que esa necesidad que hay en su corazón es la necesidad misma de Dios. La dureza de su corazón. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Perdieron toda sensibilidad. En otras palabras, han cauterizado su conciencia, de tal manera que usted, por más que usted les hable de Cristo Jesús, por más que les hable del Evangelio, por más que les hable de la palabra de Dios, por más que les diga que Cristo les ama y que dio su vida por ellos, y cada vez que dicen no, endurecen su corazón y cauterizan su conciencia, de tal manera que no hay ninguna sensibilidad en cuanto a las cosas de Dios para estas personas en particular. No hay sensibilidad. Por cuanto viven practicando todo tipo de pecado, se dejan dominar por el pecado. El pecado es su amo, es su señor. Y ellos son solamente esclavos, porque obedecen solamente sus sentidos, su sensualidad, sus emociones. Obedecen solamente los instintos que hay en las personas y se dejan llevar por todo tipo, como dice la Escritura, por todo tipo de impurezas. Hay reuniones que terminan
en excesos. Exceso en la bebida, exceso en la comida, exceso en las relaciones sexuales. Terminan francamente en reuniones que, caray, avergüenzan, apenan y que causan aún más tristeza y dolor a las mismas personas que lo practican. Y pensar que de allí veníamos usted y yo. Hacíamos lo mismo. Practicábamos los mismos pecados. Nos dejábamos llevar por nuestros sentidos, por nuestras emociones. No había cosa más importante para nosotros más que nosotros mismos. Nadie más. Y dice la Escritura, en el verso 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay algunas palabras que nos permiten darnos cuenta de que necesitamos, no solamente ellos, pero nosotros ahora como hijos de Dios, entender bien que todos los problemas que tenemos es porque no hemos aprendido a conocer bien lo que significa la experiencia que ustedes y yo tuvimos al ser salvos, al conocer a Cristo como Salvador personal. Todos nuestros problemas muchas veces tienen que ver con nuestra mente. Vean lo que dice la Escritura. En el versículo 17 dice que andan en la vanidad de su mente. Su mente. En el verso 18, entendimiento. Esto viene de acá también. Entendimiento. En el verso 20 dice aprendiendo. Aprendiendo. Todo tiene que ver con la mente. Aprendiendo. En el verso 21, enseñados. Enseñados. Vea, todo tiene que ver con nuestra cabecita, con nuestro intelecto, con nuestra mente misma. El arrepentimiento, lo que la palabra arrepentimiento significa, es un cambio de mente. Un cambio en nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Cuando conocimos a Cristo como Salvador personal, nuestra perspectiva de Dios, del mundo y de las personas cambió radicalmente. La perspectiva que ahora tenemos de Dios es que Dios es santo y nosotros somos miserables, hemos pecado. Pero bendito sea Dios que Él nos alcanzó, tuvo misericordia de nosotros y ahora hemos sido llamados a vivir una vida mejor, conociendo a Dios, relacionándonos con Él y conociendo qué es lo que Dios piensa de las cosas y lo que tiene que ver con nosotros. El arrepentimiento es un cambio de mente. Vea, necesitamos entender que si esto era todo esto practicábamos antes sin Cristo, y es lo que la gente sin Cristo en la actualidad está practicando, todo tipo de pecado, todo tipo de corrupción, todo tipo de maldad. Ahora como hijos de Dios necesitamos renunciar a todo eso y empezar a vivir una vida completamente nueva. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Ya no podemos continuar igual. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta, dice: ya no vivan como los incrédulos. Ya no debemos de vivir igual que antes, cuando estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Ahora nuestra vida debe estar enfocada en vivirla completamente nueva. Pablo en su carta a los Romanos nos exhorta a que debemos andar en vida nueva o en novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vean, por lo tanto, ahora como hijos de Dios, como cristianos,
Debemos renunciar por completo a todo tipo de prácticas que antes teníamos en nuestra vida sin conocer a Cristo Jesús. Debe ser vivida completamente nueva. Y nos da la ilustración, por ejemplo, en San Juan capítulo 11, me parece, aparece ahí la resurrección de Lázaro. Vea, Jesús llegó a Betania 4 días después de que había muerto Lázaro, el amigo del Señor. E incluso Marta, su hermana, cuando le pidió que abrieran la tumba, le dijo: Señor, dice, ya apesta, ya huele mal. Ya su cuerpo se había empezado a descomponer, olía mal. Había sido amortajado su cuerpo, había sido embalsamado y lo habían vendado todo su cuerpo, de modo que estaba inmóvil. Pero el proceso de descomposición había continuado. Ahora el cuerpo apestaba, estaba en descomposición completa. Pero cuando Jesús dice: sal de ahí, sal Lázaro, ven fuera, este Lázaro sale vivo. Aunque está amortajado, está vendado su cuerpo, está inmovilizado, Jesús les dice: desátenlo y déjenlo ir. Vea, aquí hay una ilustración muy importante en relación con la nueva vida que ahora necesitamos vivir usted y yo. Lázaro ya no podía continuar con esas garras, no podía continuar con esas vendas. Todo eso le relacionaba con la vida de muerte que antes tenía. Le relacionaba con el sepulcro, le relacionaba con la muerte. Ahora, por cuanto ahora estaba vivo, necesitaba ahora empezar a vestirse con algo nuevo, porque ahora estaba vivo. Ya su ropa apestaba, pero ahora necesitaba una ropa nueva. Hermano, de la misma manera, cuando hemos venido a Cristo Jesús, se nos exhorta a que debemos despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre, dice la Escritura, está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos revestirnos de un hombre nuevo, porque el hombre viejo se relacionaba con la corrupción, con el pecado, con la maldad, con la muerte misma. Por lo tanto, no podemos llevar esas mismas ropas, porque ahora deben apestar por toda la forma de corrupción en que antes practicábamos usted y yo. Ahora, como hijos de Dios, debemos revestirnos de algo completamente nuevo. Si nuestra vida es nueva, tenemos que empezar a vivir la vida nueva, sin tener que echar mano de las cosas viejas que antes practicábamos. Si antes éramos mentirosos, rateros, ladrones, fornicarios, todo eso debe quedar atrás por completo y empezar a vivir una vida en donde todo eso ya no está presente. Estamos viviendo una vida completamente nueva. Dice: mas nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Cristo nos muestra ahora un camino mucho mejor, una vida mucho mejor, una vida en donde en serio podemos disfrutarla a plenitud. Podemos regocijarnos con esa nueva vida que ahora en Cristo podemos disfrutar con toda libertad. Dicen: ustedes no han aprendido hacia Cristo. Por lo tanto, verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Vea, si se nos ha enseñado ahora la nueva palabra de Dios, se nos han enseñado nuevas enseñanzas de la Escritura, nuevas formas de vida que tienen que ver con Dios y nuestra relación personal con Cristo, entonces ahora debemos empezar a ponerlas en práctica en nuestra vida personal. Y debemos renovarnos, dice el verso 23, en el espíritu de nuestra mente. Ya necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, hermanos. Antes pensábamos todo mal. Veíamos alguna cosa curiosa por ahí, inmediatamente pensábamos mal. Vemos
a un varón que visita a una joven mujer por ahí que sabemos que está sola, ¿qué pensamos? ¿O qué pensábamos en aquel tiempo? Algo malo van a pasar ahí. Algo malo tienen que estar haciendo. Estábamos educados a pensar mal. La madre o el padre de familia que veía que su hijo no llega a cierta hora y empezaba a preocuparse porque no llega. Dan las 10 de la noche y no llega. Dan las 11 de la noche y no llega. Dan las 12 de la noche y no llega. ¿Y qué es lo que piensa inmediatamente? Algo tuvo que haberle pasado. Lo atropellaron, lo asaltaron. Estamos acostumbrados a pensar mal. Pero ahora en Cristo debemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Como hijos de Dios ahora pensamos si hay algún tipo de retraso en la llegada de nuestro hijo a casa, entonces necesitamos pensar bien, aprender a pensar bien. Algo tuvo que haber retrasado por ahí, algún contratiempo tal vez. A lo mejor se le ponchó el carro, qué sé yo, se le atravesó por ahí, entre no le dejan pasar, pero ya llegará. Necesitamos aprender a pensar bien. Nuestra mente tiene que ser renovada. Dice el proverbio que lo que uno piensa en sí mismo, en su corazón, eso es él. Como usted piensa, así es usted en la realidad, en la práctica. Si usted piensa que está mal, está mal. Si usted piensa que es un cobarde, usted es un cobarde. De lo que pensamos, eso es lo que somos en realidad. Por eso es tan importante cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, como hijo de Dios, soy más aventado, más arrojado, más valiente. Enfrento las cosas de manera diferente, completamente. Porque sé que el Señor está a mi lado para ayudarme. Nunca estoy solo, me protege, me guarda. Ahora pienso de manera diferente antes de conocer a Cristo como Salvador personal. Dice que debemos revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La gente por lo que se viste o cómo se viste, podemos imaginar su profesión. Por ejemplo, si usted ve a una persona con una bata blanca, un estetoscopio por aquí en el cuello, ¿qué piensa usted que es? Un médico, ¿verdad? O ve a una persona o una mujer, vamos a pensarlo así, trae su vestido blanco o uniforme, pero trae un sombrerito por acá y se acompaña a veces el termómetro, qué sé yo. ¿Qué profesión tiene? Enfermera. Si usted ve que a una persona que trae un uniforme azul, una cachucha azul con una estrella por acá, ¿qué profesión tiene? ¿Cuál? O un militar, o un policía, o alguien de las Fuerzas Armadas. Vean cómo se viste, podemos describir su profesión. Por eso ahora, antes nos vestíamos nosotros de maldad, de corrupción, practicábamos todo tipo de pecado, de maldad. Pero ahora necesitamos vestirnos de cosas diferentes. Debemos cambiar nuestra manera de vestirnos. Aquí la palabra vestido hace referencia a las buenas obras, por supuesto. Nuestras obras hablan de nosotros. Si todos estamos mintiendo, ¿dirá la gente que soy cristiano? Si aún ando fornicando, ¿dirá la gente que soy cristiano? Si estoy adulterando, ¿pensará la gente que soy cristiano? Pues por eso tengo que dejar todo eso y empezar a vivir de manera diferente. Una vida nueva. Y en esa vida nueva, todo tiene que ser nuevo por completo. No más mentiras, no más adulterios, no más fornicación, no más hurtos. Y hablando de este tipo de cosas, dice en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vean, el apóstol Pablo nos muestra qué es o cómo es que debemos de vivir nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Pablo no solamente enseñaba la palabra de Dios, pero también buscaba que se aplicara a la vida de cada persona. Por eso en este caso,
Pablo le dice a los hermanos efesios, dice en el verso 25, que necesita desechar la mentira. Vean, empieza a hablar de pecados específicos. La mentira. ¿Es usted mentiroso? ¿Quién sabe? Yo no lo conozco. Pero una de las cosas, si usted ha conocido a Cristo Jesús como Salvador personal, usted es un hijo de Dios, entonces la mentira no debe ser algo familiar para usted. Ya debe desechar la mentira. Si yo le digo a alguien, son las 12 del mediodía, pero luego me doy cuenta que mi reloj estaba mal, no le dije una mentira, es que me equivoqué. Yo no sabía que mi reloj estaba mal. Pero si yo le digo a una persona, son las 12 del mediodía, y en realidad es las 12 del mediodía, pero se lo digo con el interés de que llegue tarde a alguna reunión en la cual yo no quiero que participe, entonces le mentí. Entonces le mentí. La mentira es algo que debe desconectarnos completamente de esa nueva relación personal que ahora tenemos en Cristo. Dice, desechando la mentira, y nos da razones por las cuales debemos desechar la mentira de nuestra vida. Dice ahí en el versículo 25, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y es algo interesante. Pero también la mentira nos conecta con algo que es típico, característico del diablo. Jesús dijo que Él es padre de mentira. Que cuando habla mentira, de suyo habla, porque siempre ha sido mentiroso y padre de mentira. Y la Escritura dice que todos los que aman mentira, pues les espera el lago de fuego. No estoy diciendo que usted, por haber dicho una mentira, usted se va a condenar para siempre. No. Estoy hablando de los que aman la mentira. Es decir, usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, ahora es hijo de Dios, debe entender que la mentira ahora ya no es parte de su vida. Y debe empezar a hablar la verdad. La verdad, cueste lo que cueste. Caiga quien caiga. La verdad, aunque usted resulte perjudicado. La verdad, aunque usted quede mal parado. Pero usted debe empezar a hablar la verdad. Vean, nos aconseja no solamente a echar fuera de nosotros la mentira, pero nos exhorta a que debemos reemplazarla con la verdad. Ser verdaderos, auténticos. Si la mentira aún es parte de su vida, entonces usted tiene un serio problema. No quiere renunciar a su vida antigua, por cuanto la mentira sigue siendo parte de usted. Y si usted permanece en esa mentira, tarde o temprano la misma le llevará a condenación. Por eso dice que debemos desecharla. ¿Qué es desechar algo? Tirarlo. Que ya no esté más con nosotros. Hay una comida echada a perder, usted la desecha. La tira a la basura, porque ya no le va a ayudar a usted para nada. Al contrario, le va a hacer daño. Hablando de la mentira, tenemos que desecharla de nuestra vida. Erradicarla de nuestra vida para siempre. Hablar la verdad sobre todas las cosas. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno somos miembros de ese cuerpo. Y si entre nosotros estamos mintiendo, pues nos estamos dañando a nosotros mismos. Usted miente, le dañará a usted, pero también va a dañar al resto del cuerpo, a todos los demás miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es tan importante desechar la mentira de nuestra vida. Y enseguida dice en el verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Dice, no se enojen. Airarse es enojarse. No solamente molestarse, enojarse. Cuando hablamos de la ira de Dios, en el Antiguo Testamento se habla mucho de la ira de Dios. Pero esta ira de Dios tiene que ver como resultado de la justicia de Dios sobre el pecador. Dios no puede pasar por alto el pecado y derrama juicio sobre el pecador. En su justicia Él derrama juicio sobre el pecador. Su ira cae sobre las personas que están haciendo pecado, practicando el pecado. Pero es una ira santa, una ira justa. Jesús se enojó y echó fuera a todos los vendedores del templo. Estaba molesto, enojado, porque habían convertido una cosa santa en algo tan corriente como era un lugar donde se vendía todo tipo de cosas, animales. Se enojó. Era una ira santa. Dios, Jesús, se enojaron. Pero ellos conocen todas las cosas, el verdadero sentido de todas las cosas. Nosotros no conocemos todo el sentido, toda la realidad de las cosas, porque aún estamos manchados por el pecado. Por eso se nos exhorta a que no debemos enojarnos de tal manera que nuestro enojo nos lleve a caer en algún tipo de pecado. Se dice que en la ciudad de Chicago ocurren alrededor de 40 homicidios, en los cuales tiene que ver mucho la ira. Todos los crímenes están relacionados con familiares. Y todos esos familiares, en el momento en que ocurrió el crimen, es lo que la policía llama un crimen pasional. Es decir, empezaron averiguando, discutiendo, regañándose unos a otros y terminaron agarrando uno de ellos o un cuchillo o un arma con la cual le disparó al otro y ocurrió la desgracia. La ira, cuando no podemos controlarla, puede llevarnos a un crimen. Y Jesús nos enseñó que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y si usted, como miembro del cuerpo de Cristo, le dice a su hermano tonto o idiota, usted es culpable de juicio. Es como si en realidad asesinara a su hermano. ¿Cuántas cosas podemos pensar en algún momento dado? Usted se molestó porque le llamaron la atención, inmediatamente usted piensa algo contra la persona que le llamó la atención. Qué gordo me cae. Quisiera golpearlo. Vea, usted no lo hizo, pero pensó en hacerlo. Y muchas veces pecamos cuando pensamos. Jesús mismo dijo, hablando del adulterio, que cualquiera que vea a una mujer, un varón, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Vea, la ira nos puede llevar en muchos casos al pecado. Por eso se nos exhorta. Si se enojan como amigos, como novios o como esposos, debemos de procurar siempre que a la mayor brevedad nos pongamos de acuerdo uno con el otro. Jesús nos exhorta, dice, pónganse de acuerdo y no se venga la noche sobre ustedes y se quedan con ese coraje, esa ira, que va a ir guardando resentimiento en su corazón, y el resentimiento se va a convertir en amargura, y que esa amargura va a llegar a afectarle a usted de manera directa y personal más que a nadie otro fuera de usted. Dice la Escritura, ni deis lugar al diablo. Vea, cuando mentimos o cuando nos enojamos y no le pusimos remedio al enojo, le estamos dando lugar al diablo, le estamos dando cartas al diablo para que atente contra nosotros mismos, nos tienda trampas a nosotros mismos y nos lleve a situaciones de pecado. Le damos lugar al diablo. Usted miente, le da lugar al diablo. ¿En qué manera?
que para que usted no sea descubierto en su mentira, va a tener que decir otra mentira más. Y para defenderse de esas otras dos mentiras, tiene que mentir de otra manera para sostener lo que ella ha dicho. Y hablando de la ira, el diablo puede poner en su corazón el deseo del desquite. No te dejes. Hazle tú eso también. Y nos está poniendo pensamientos en la cabeza. Y si nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos, podemos incurrir en un pecado a los ojos de Dios. Y dice la palabra en verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En aquellos tiempos del apóstol Pablo, era muy común que los esclavos robaran, ya sea por la mala atención que tenían los esclavos, ya sea por la escasez que vivían muchas veces, les llevaba a robar para poder sobrevivir, para comer, para sustentarse ellos mismos. Pero sin embargo, en los tiempos de Pablo también, la sociedad en Éfeso, los trabajadores en Éfeso ganaban muy buen dinero, buenos salarios tenían. Pero sin embargo, para que el apóstol Pablo exhorte a los hermanos en Éfeso a que no deben de robar, nos dice que estaban haciendo algo parecido. Estaban robando también. Por eso mismo les exhorta, el que robaba, no robe más. Si antes el robo era parte de nuestra vida, ahora debemos de erradicarlo por completo de nosotros. No más robar. Muchas personas en situación de buena posición incluso llegan a echar mano del robo para beneficiarse a ellos mismos, para hacer crecer sus fortunas o para hacer crecer su posición en la sociedad. Roban. Pero para el cristiano era un consejo que Dios nos hace: no roben. Vean, no solamente nos dice que debemos dejar de hacer algo, tenemos que dejar de robar, pero además de eso, tenemos que trabajar, pero con una mejor visión. Trabajar no solamente para satisfacer nuestras necesidades, pero trabajar para ayudar a otros en necesidad. Quizás para un tanto egoísta de nuestra parte, si solamente pensamos cuando estamos trabajando en beneficiarnos única y exclusivamente nosotros mismos. Y quizás no miran algo de malo en eso. Pero el propósito de Dios para aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que vivimos ahora en Cristo, debemos cambiar nuestra manera de pensar, de tal manera que lo que Dios nos da a través del fruto del trabajo supla no solamente nuestras necesidades, pero que pensemos también en ayudar a otros que tienen menos, no solamente menos ingresos, pero son menos afortunados en el trabajo que tienen y pasan por necesidad o pasan por apuros económicos. A veces nos encerramos como hijos de Dios, nos encerramos solamente nosotros en llenar nuestras necesidades, pero cerramos nuestros ojos a la necesidad del resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Quizás habrá hermanos en necesidad ahora mismo, pasan por necesidad y usted no se da cuenta, pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Sí, gane su dinerito, eso es legal, gane su dinerito, pero piense también que si Dios se lo ha permitido, es para que usted piense en los demás, aquellos menos afortunados que usted. Y sigue diciendo en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida aquí hace referencia a una fruta podrida o a un alimento echado a perder. ¿Cómo es que huele lo que está echado a perder? Huele mal, huele horrible. Más si es la comida, cuando se echa a perder huele feo, horrible huele. Pues también nuestras palabras cuando hablamos no tienen necesariamente que ser malas palabras para hacer daño. Podemos hacer mucho daño con nuestras palabras. Pero cuando habla de
no hacer uso de palabras que están mal, nos ayuda a entender un poquito lo que Dios quiere que hagamos y nos muestra cómo es que actuaría una persona sin Cristo y cómo actúa una persona que tiene a Cristo en su corazón. Pablo habla del incrédulo, que cuando habla es como sepulcro abierto. Y cuando un sepulcro está abierto, ¿huele bonito? Huele mal. Cuando usted lee, si es que se puede decir así, algunas palabras ofensivas sucias, por decirlo en alguna revista o en alguna imagen, ¿cómo escriben esas palabras? Con signos y todo, para dar a entender que son palabras malas, ¿verdad? En cambio nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestras palabras son para honrar a Dios, son para glorificar a Dios, son para alabar a Dios. Pero cuando se trata de hablar entre nosotros, dice el apóstol Pablo que necesitamos hablar de modo que lo que hablamos edifique, construya en la vida de aquellos que nos escuchan, y no que hieran, lastimen o alejen de nosotros y del Señor mismo a nuestros amados hermanos. Debemos hablar las palabras, dice, como si fueran con sal, ¿verdad? Ya me imagino al hermano Irineo echándole sal al estar hablando, ¿verdad? No, sazonar las palabras, es decir, escoger las mejores palabras cuando usted va a hablar con otra persona. Elija las mejores palabras para hablar. Así esté enojado, molesto, airado, debe elegir las mejores palabras para hablar a la persona con quien tiene que hablar. Necesitamos que nuestro hablar edifique, no destruya, porque con las palabras podemos herir a las personas más que como si fueran armas de fuego. Podemos matar a las personas. Incluso, ¿no dice la Escritura que la vida y la muerte están en poder de la lengua? Y el que la ama comerá de su fruto, dice la Escritura, el proverbio. Vea bien lo que habla, veamos bien lo que hablamos, no sea que lo que hablemos pueda herir, lastimar a otras personas. Debemos ser cuidadosos en nuestro hablar. Dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vea, cuando actuamos de manera semejante a los incrédulos, lo que estamos haciendo es poner triste al Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. Porque dice la Escritura que cuando creímos, Dios puso su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aquí está dentro. Y cada vez que usted y yo pensamos mal, actuamos mal, hablamos mal, se pone triste dentro de nosotros. Y no solamente pone triste el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, pero también pone triste a Dios mismo, quien nos perdonó a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Pone triste también al Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Hace sentir mal a Dios cada vez que usted y yo actuamos como si fuéramos incrédulos, hablando mal, pensando mal, haciendo mal las cosas. Por lo tanto, nos exhorta en el verso 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. La palabra amargura es un sentimiento que usted ha ido guardando por algo que le han hecho a usted, o que pensó que le hicieron. Porque muchas veces la otra persona que supuestamente hizo algo para molestarle, ni siquiera tenía esa intención. Pero usted se sintió tan ofendido, se sintió tan mal, que empezó a guardarle el resentimiento por aquello que hizo con usted. Y eso se convierte en amargura. La amargura, ayer hablaba el hermano Rubén, ¿verdad?, en la reunión de la mañana, pero no era el orgullo del cual hacía referencia, sino de la amargura. Cuando alguien se deja amargar de tal manera por algo que le sucedió, algo que le hicieron,
algo que le molestaron, y no perdona a aquella persona que hizo eso contra usted, entonces podemos decir que es una falta de perdón en usted. La amargura va a estar en usted, mientras que aquel que le ofendió, que dijo algo contra usted, vive tan tranquilo, ríe, vive, se goza. Pero usted, por cuanto se ofendió y no perdonó en ese momento, fue guardando todo eso y le ha ido robando el gozo, la paz en su corazón, le ha ido llevando una vida triste, no se goza, no se alegra por nada, porque sigue guardando ese resentimiento en usted, esa falta de perdón. Puede que la persona que le lastimó ya ni viva, pero usted sigue amargado o amargada. Usted se está haciendo daño a sí mismo. La amargura afecta aún en lo físico, porque va a causar en usted un desequilibrio orgánico. Su estómago se va a empezar a dañar, vienen las agruras, y esa acidez se convierte en úlcera, y esas úlceras pueden ser cancerosas y pueden afectar su salud por completo. ¿Y todo por qué? Porque no ha querido perdonar. Ni se ha perdonado a usted mismo, ni ha perdonado a quien le ha ofendido. Cuando la Escritura nos manda que debemos de perdonarnos unos a otros, no importa qué se haya hecho, no importa qué se haya dicho, debemos buscar perdonarnos mutuamente. Dice, y debemos de tomar el ejemplo. Dice, debemos ser misericordiosos. Así como Dios se compadeció de la miseria en que yo vivía y me sacó de esa miseria y me perdonó todos los pecados que yo había cometido contra Él y me dio una vida nueva completamente, así yo también tengo que ser misericordioso con aquellos que me ofenden, con aquellos que atentan contra mí. Misericordioso. Y si algo me hace que debo de perdonar, entonces tengo que hacerlo por mi propio bien. No solamente mi bien espiritual, pero mi bien también físico. Dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Puede usted ponerse a pensar, ¿qué tanto Dios le ha perdonado a usted? Con toda honestidad, ¿cuántas cosas usted ha hecho en el pasado? Sin embargo, Dios, al hacerlo depositario de su amor, al venir a Él, Dios perdonó a usted todo el pecado que podía haber existido en usted. Todo. Todo por completo. No hay nada que Dios no pueda perdonar, a menos de que usted no quiera que lo perdone. Pero todo lo que hay en nosotros, Dios está dispuesto a perdonarnos si tan solamente lo confesamos. Que si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Fíjense, hermanos, hemos sido llamados a vivir una vida completamente nueva. Y en esa vida nueva no hay mentira, no hay ira, no hay engaño, no hay robo, no hay nada por completo de aquello que hacíamos antes sin Cristo. Ahora, todo debe ser hecho completamente nuevo. Puesto que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, debemos aprender a manejar bien esta cabecita, a pensar bien como Dios nos manda que debemos de hacerlo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.